Hola, 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 buenas tardes. Saludos ahí a todos los que nos sintonizan a través del canal de Cazadores. Queremos hacerles una invitación para que puedan suscribirse a nuestro canal y puedan darle like a nuestro canal. Comenten con respecto a cada uno de los videos. Corría el año de 1983, un 29 de noviembre, cuando estábamos asignados en esos momentos mientras las compañías que no eran de reacción inmediata iban a salir de licencia. En ese momento, pues nosotros cubrimos lo que son los ingenios San Francisco e Ingenio La Cabaña, y quedaban dos compañías que quedaban en la zona de refuerzo en ese momento, que eran las afueras de los dos ingenios que se les daba seguridad. Su servidor en esa ocasión estaba asignado en la zona norte del Trapichón, cuando el 29 de noviembre de 1983, a las 12 de la noche, fue atacado el cuartel de la Cuarta Brigada de Infantería con sede en el Paraíso, Chalatenango. Y en ese momento, cuando fue atacado ese cuartel, nos dijeron a nosotros que nos moviéramos para ir a reforzar lo que es el cuartel que había estado siendo atacado. Nos movimos en ese momento para el sector de las Garcitas, más o menos a una distancia de unos 3 kilómetros de la falda del Cerro de Guazapa, y allí nos estaban esperando algunos camiones que habían llevado la tropa que llegó a relevarnos al sector de los ingenios. Pero como hacían falta camiones que nos trasladaran hacia Chalatenango, se tomó en cuenta algunos camiones cañeros y nos llevaron hasta el puente Soyate. Llegamos al puente de Soyate ya después del desvío de Amayo, carretera de Chalatenango, cuando en ese momento pues fuimos atacados por el enemigo. Al ser atacados por el enemigo en ese sector, nosotros respondimos con morteros sin retroceso 90 milímetros y con fuego de fusilería, a tal grado que logramos repeler el ataque, que ya era el día 30 de diciembre por la mañana. Estamos hablando de las 7:30, 8 de la mañana. Cuando llegamos al puente Soyate, pues nos llevamos la sorpresa que habían 42 soldados que habían caído ahí defendiendo la posición. Entre ellos había un sargento y un cadete. Siguieron los combates, nosotros no nos detuvimos ahí y seguimos el combate rumbo norte, sobre las montañas ahí de Chalatenango. Todo el día fue de combates, todo lo que fue el día 30 de diciembre. El día 30 de diciembre, ya como a las 3, 4 de la tarde, ya estábamos como a unos 300, 400 metros más o menos de la brigada. Nosotros podíamos ver de la posición que estábamos, podíamos ver la brigada, pero se oían disparos, ¿verdad? Y explosiones. Y sin embargo nos dieron la orden de que nosotros no nos podíamos mover de esa posición. Nos quedamos ahí desde las 4 de la tarde, 3, 4 de la tarde en adelante, y nos dijeron que esperáramos orden para poder ingresar a las instalaciones. Si nosotros hubiéramos llegado en ese momento, se hubiera armado uno de los choques más fuertes, porque ellos todos estaban en su totalidad dentro de la brigada y estaban evacuando la brigada de dotación de uniforme, de fusiles M16, a unos que los estaban en caja todavía, estaban sacando camionadas de uniformes, de fusiles, porque vaciaron los almacenes, aún de dotaciones de pastas de dientes, jabones, pasta de zapatos, botas nuevas, todo lo que era implementos militares prácticamente lo sacaron de ahí de la brigada. Sin embargo, durante la noche nos dijeron que ahí nos íbamos a quedar. A mí me tocó quedarme en un sector de unas maicilleras y comenzamos a prepararnos. Les voy a ser honesto, ahí nadie preparó trincheras, porque nosotros íbamos
al rescate de la brigada. Llegamos a eso de las 11, 12 de la noche, como a la 1, 2 de la madrugada. A la 1 le dieron fuego a lo que es el polvorín. Algunos dicen que fue el almacén de guerra. No, el almacén de guerra no va a agarrar fuego, va a agarrar fuego donde están todas las granadas de 90, de 81, de 60, M67 de mano. Entonces le prendieron fuego y fue la explosión que, les soy honesto, se levantó más o menos del nivel de la base de donde estaba. Se levantó más o menos unos 300 metros de altura el hongo de la explosión. Entonces en ese momento nos quedamos ahí y después de la explosión, al siguiente día nos dieron la orden que avanzáramos. Durante la noche hubo un choque, un combate entre unos combatientes del FMLN que venían huyendo en esa dirección. Nosotros estábamos al poniente de la brigada. Ninguna unidad militar había llegado tan cerca como nosotros. El batallón de cazadores había llegado. Cuando eso se da, se da un intercambio de disparos con algunas de las unidades de nosotros. Ahí muere un soldado, ¿verdad? Que le decían el gemelo. Eran 2 hermanos que estaban ahí en el batallón, pero uno de ellos muere en ese combate. Posteriormente resulta otro lesionado, uno de apellido Aguilar Peña, ¿verdad? Resulta lesionado en ese combate y pues de ahí logramos ver cómo evacuamos a esta gente durante la mañana. Amaneció y nos dieron la orden de continuar a recuperar la brigada. Ya cuando nos dijeron que bajáramos a recuperar la brigada, prácticamente ya estaba quedando vacía de todo lo que estaba pasando. Eso fue ya para amanecer el día 31 de diciembre. Llegamos a la brigada y, bueno, algunas cosas de las que yo me di cuenta fue de que, para comenzar, algunos grupos armados del FMLN lograron entrar por los campos minados, pero habían cortado la malla ciclón. En algunas partes habían puesto escaleras de unas similares a las de las compañías eléctricas, que son extendibles, y la habían colocado de punta a punta para no pasar por el campo minado. Y donde había alambre Razor habían puesto toldos de camiones, unas lonas gruesas, las habían tendido sobre el alambre Razor y de esa forma habían pasado al otro lado. Cuando llegamos nos encontramos y nos damos la sorpresa que habían muchos cuerpos. Entonces, cuando vemos que hay muchos cuerpos ahí, vemos que los combates habían sido fuertes. No eran soldados de experiencia, porque se vio de que solo muchachos prácticamente, y según la información, muchachos que tenían quizás un mes de estar en el cuartel sin haber recibido ninguna instrucción básica de tiendas de campaña o instrucción militar para poder defender posiciones. Es así como nosotros entramos. Cuando yo logré entrar por el sector, por una esquina de un garitón, ahí estaban unos 2 cuerpos de 2 soldados que estaban MEA. Bajé y entré con los compañeros, fuimos los primeritos que entramos al batallón, y había una cantidad de cuerpos que era bastante, ¿verdad? Se cree, nosotros no los contamos, pero pudiera haber andado entre 200, 250. Entre ellos habían soldados que habían defendido la posición, administrativos, y también andaban allí, habían cuerpos de elementos del FMLN. Había munición regada de todo calibre, 5.56, 7.62, había granadas de mortero 60, habían granadas M67, habían granadas de mortero 81, de mortero 90, habían fusiles FAL, fusiles checos, fusiles Garand, habían carabina M1, carabina M2, que realmente las dejaron allí porque ya no necesitaban eso, pues. Habían muchos que las tenían con guardamanos de madera. Entonces ya no necesitaban ese tipo de material porque era un equipo prácticamente obsoleto, ¿verdad?
ya que ellos se llevaron gran cantidad de fusiles M16 nuevos en caja. Y es así como logramos entrar, logramos recuperar, y algunos soldados que habían quedado en las alcantarillas comenzaron a salir, los comenzamos a sacar, y es ahí donde nos damos cuenta de que el golpe había sido bastante grande. Sí fue un buen grupo de elementos del FMLN que lograron golpear esa brigada, ¿verdad? Eso fue en el año de 1983, que fue el primer ataque. Luego de que logramos recuperar algunos cuerpos, logramos hacer recuperar, recoger algunas municiones, algunas granadas que era de alto riesgo, dejarlas ahí. Recogimos algún material y lo depositamos en unas áreas un poco seguras, con la intención de que éstas no fueran a ocasionar ningún daño. ¿Cuántos días duró el ataque? Quiero comentarles que el ataque comenzó el 29 del mes de diciembre, el 30, y ellos salieron el 31, cuando ya habían vaciado los almacenes de logísticos, de municiones, de armas, de uniformes, de botas, jabón, pasta de dientes. Ellos se fueron bien equipados hacia las diferentes zonas donde ellos habían llegado a realizar ese ataque. Una experiencia que realmente nos marca a nosotros y nos dice que la guerra no iba a ser fácil. Estamos hablando del año de 1983. Posteriormente hubieron algunos otros ataques a esa brigada. Lastimosamente, por la topografía que esta tenía, era un blanco perfecto para las unidades guerrilleras para llegar a atacarlas. Así es que así es como se dan esos combates, y así es como ellos logran entrar a esa brigada. Algo, antes que se me olvide, manifestarles de que dentro de la brigada, cuando entramos allí, había un oficial de alto mando, un jefe, que era el ejecutivo. Lo habían dejado sentado en un hidrante, ya mea, ¿verdad? Y en realidad fue un golpe fuerte que le dieron a esa brigada. Les comento esto porque a veces se escuchan muchos rumores, muchas cosas que a veces traen mucha ficción. Quiero decirles que como a las 8:30, después que nosotros estamos allí, ya teníamos como una hora. En la parte sur, a las orillas del embalse, fue desembarcado el batallón Ramón Belloso. Luego de la posición sur, quizás como en la otra parte, fue desembarcado el batallón aerotransportado de la Fuerza Aérea. Antes no existía el batallón de paracaidistas, era el batallón aerotransportado. Y a la derecha, por el sector, un poco más al sector poniente de la Hacienda Santa Bárbara, ingresó el batallón Atlacat. Después llegaron algunas otras unidades del DM-7 de Aguachapán. Llegó también la segunda brigada, pero ya todo prácticamente había pasado. De ahí nosotros nos retiramos a las posiciones que teníamos anteriormente, ¿verdad? Para seguir y continuar con el proceso que se había asignado. Aunque habían dicho que no iban a dar licencias, sin embargo, a la tropa de la 4ª Brigada de Infantería con sede en El Paraíso, para esos días sí le dieron licencia. Saludos, comandos cazadores, soldados de la 1ª Brigada de Infantería, camaradas, cada uno que vea esta historia, suscríbase al canal, denle una manita ahí, ¿verdad? Haga su comentario, y saludos para una próxima historia.